Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es una felicidad estar acá haciendo la presentación, parte de la presentación de esta charla entre Sofía y Luis. Son dos amigos entrañables, dos colegas maravillosos, comprometidos con su tarea de toda la vida. Sofía, bueno, es una amiga muy, muy grande para mí, y Luis es una persona a la que admiro hace muchísimo tiempo. Creo que es uno de los historiadores de la educación más importantes de nuestro país. Sus libros nos han acompañado desde hace muchos años, y es un honor para nosotros que él haya querido traer su nuevo libro a nuestra universidad, acá en la primera universidad del conurbano, como es la Universidad de Lomas. Y también no puedo dejar de decirles la emoción que me embarga por ver gente de todo el país que está en esta charla, de Salta, de Entre Ríos, de Tucumán, de La Rioja, de Misiones, de todo el conurbano, por supuesto, y de seguro me estoy olvidando de alguna de las provincias que estuvieron diciendo. Así que esta pandemia es muy rara, tiene cosas muy terribles, muy dolorosas, y también nos da la posibilidad de encuentros maravillosos. Así que, bueno, bienvenidos a todos, y bueno, muchas gracias a Sofi y a Luis por darnos la oportunidad de escucharlos. Desde el ICE, que es la institución desde la que esto está organizado junto con el SAOP, les damos la bienvenida. Así es, les damos la bienvenida, agradecemos la presencia de ustedes, que anuncien su presencia, y por eso, como Marina está emocionada, yo también, ver de Neuquén, de Ushuaia, de tantas provincias, y también de tantos lugares de nuestra querida provincia de Buenos Aires. Les damos la bienvenida a este segundo encuentro de las cuartas jornadas, que estamos muy contentos de haber organizado entre el ICE, el SAOP y la Secretaría de Extensión Universitaria. Estamos resistiendo, no nos resignamos, el título de nuestra segunda jornada así lo dice. Estamos muy contentos de contar con la presencia de Luis Caveda. Para los psicopedagogos nos cabe una enorme responsabilidad, que es estar a la altura del conocimiento de la historia de la educación de nuestro país, porque estamos muy preocupados por los procesos del aprender, pero también tenemos que ser muy cuidadosos con los procesos del enseñar. Así que saludo la presencia en nuestra facultad de Luis Caveda, y también, como decía Agustina, me quiero sumar al orgullo de que Sofía sea una fiel representante de nosotros en esta gestión. Es un orgullo que Sofía pueda estar en este lugar, y estoy muy contento que se haya armado esta segunda jornada con su presencia. Hablábamos un ratito antes que ustedes entraran al aula virtual, el dolor de facultad que estamos experimentando, la ausencia de las corporalidades, de las voces, de los objetos. Sofía hacía una enumeración dolorosa de todo lo que extraña, y creo que es en este momento nuestra identidad común, ¿no? Añorar el futuro que queremos que sea más temprano que tarde. Así que nuevamente, gracias a todos por su presencia, y adelante entonces con nuestro segundo encuentro. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco enormemente que me hayan invitado a esta mesa. Gracias, Agus. Marina, por supuesto, amiga, muchas gracias por esta invitación. Oscar, es un placer para mí, como dije hace un ratito, poder estar junto a mis compañeros, junto a los alumnos, junto a todos los que están participando de este encuentro. Hay una gran añoranza de ese espacio, de esos pasillos, de esas aulas, de ese encuentro que es muy, muy difícil de reemplazar. Pero como bien dijo Oscar, resistimos con convicción, y para mí es un gran placer que hoy esté en esto que vamos a construir como una conversación
el compañero Luis Caveda, con quien me crucé en un momento muy lindo de mi vida, allá cuando compartíamos el espacio del Programa Nacional de Formación Permanente, un espacio que nos convoca a ambos como educadores. Así que Luis, es un placer enorme estar en esta mesa con vos, tratando de contarle a los compañeros, de transmitir y de compartir esta hermosa producción que nos estás regalando con las crónicas urgentes para pensar la escuela. Beatriz Alén, que es una compañera que escribió el prólogo de tu libro, dice algo muy valioso, porque define a esas crónicas como dispositivos de formación docente, que justamente vienen a colaborar en la problematización de las prácticas de maestros y profesores. Justamente desde mi doble puesto de trabajo como profesora de Didáctica 1 en la Facu, y comparto esto con mis compañeros de cátedra, estamos festejando estas crónicas que seguramente van a entrar junto con otras en esas problematizaciones que siempre les estamos presentando a nuestros alumnos para poder hacer ese enlace necesario entre la teoría y la práctica para entender las categorías didácticas. Y seguramente que estos relatos también acompañarán a otros compañeros de otros espacios curriculares. Pero además, la riqueza de las crónicas que escribió Luis superan las prácticas cotidianas y muestran realidades escolares que, como muy bien también lo señala Beatriz en el prólogo, no siempre las escuelas asumen. Y es en este sentido que me atreví, tuve el atrevimiento, Luis, de seleccionar alguna de tus crónicas para focalizar esta conversación en lo que yo denomino como 4 temas problemas que interpelan la enseñanza, el aprendizaje, las prácticas de maestros y profesores. Esos temas son la pobreza, el trabajo infantil, la pedagogía de la crueldad y la perspectiva de género. Me impactó cómo trabajás estos temas en esas crónicas y creo que va a estar muy bueno que lo podamos compartir con el resto de los compañeros. A ver, contanos, Luis, cómo surge la crónica que tiene como protagonistas a Camila y a Verónica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Sofía, hola a todos los compañeros de la Universidad Nacional de Lomas. Antes que nada quiero agradecer esta invitación a participar de estas jornadas. Realmente es un honor, espero estar a la altura de todos los halagos que me han regalado cada uno de los que fue interviniendo hasta ahora. Quiero agradecerle a Marina, que fue con la primera que nos contactamos, para ver la posibilidad de esta presentación, a vos, Sofía, con quien muy bien dijiste, nos encontramos en ese programa maravilloso que fue nuestra escuela, y bueno, y que en estos días de preparación de este encuentro, fuimos recordando y enlazando algunas de las cosas que vivimos con estas propuestas que hago desde el libro para que sean efectivamente un espacio, un instrumento de debate, tanto en los espacios de formación, de la formación inicial de los docentes, como en los espacios de capacitación de quienes están ya en actividad, como en las propias instituciones dentro de los marcos de las jornadas de perfeccionamiento institucional, por ejemplo, y si no, que sirvan también para aquellos que lo puedan leer en soledad y quieran discutir conmigo, si no hay un otro con quien discutir. Con respecto al cuento que seleccionaste,
y estas dos protagonistas de Camila y Verónica. Cuento así sucintamente una maestra que descubre que su alumna guarda un sanguchito de la merienda, lo huele y lo guarda, no se lo come, y cuando la mira en el recreo, ve que ella se acerca al alambrado y se lo pasa a su hermana, que está del lado de afuera de la escuela, y la hermana se lo empieza a comer con fruición, ¿no? Y esta escena en realidad surge a partir de algo que me cuenta un compañero que sucedió en otra escuela, y en esta trama, que como dice el libro, son relatos ficcionales, pero no tanto, porque las historias están enlazadas por ahí a través de distintas provincias, a través del tiempo, en el sentido de que hay por ahí un personaje que toma algunas situaciones y después le suceden cosas que en realidad le pasaron a otro hace 20 años, ¿no? Tratando de darle un hilo que las haga verosímiles a estas historias. Los diálogos, por ejemplo, en las historias, en general son inventados, salvo alguno en el que yo haya participado y esté contando alguna historia personal que los lectores tendrán que adivinar porque en ningún momento lo digo. Esta escena se enlaza con otra que nos sucedió a nosotros hace 20 años. Teníamos unas alumnas, una venía a la mañana y otra venía al turno de la tarde, las dos se quedaban al comedor, así que una salía a las 12:30 después del comedor, la otra entraba a las 12:30 al comedor y de ahí al turno de la tarde, y en la casa había un solo par de zapatillas para las dos. Así que una venía hasta la puerta de la escuela descalza, en la puerta de la escuela se cambiaban las zapatillas, y la que salía se iba a la casa descalza y la otra entraba calzada. Digo, dos escenas que transcurren con 20 años de diferencia, que están enlazadas en una historia que intento sea verosímil, pero que, como en todas las otras historias, intento que no queden cerradas. Las crónicas se llamaron crónicas urgentes, tal vez a instancia de Betty Allen, porque cuando nos reunimos por primera vez yo le había mandado el libro por correo, ya lo había leído y nos juntamos para hacer una primera lectura entre los dos. Y ella me dice, yo creo que estas crónicas es urgente que estén en los profesorados. Y ahí yo dije, esta es la palabra que me faltaba para el título, la palabra urgentes, ¿no? Es necesario, como que era necesario poner a discusión algunas situaciones que a veces se dan por sobreentendidas, que se dan por cristalizadas, se dan como imposibles de ser modificadas, y que en la realidad, cuando hay unos docentes que se ponen la escuela al hombro, cuando el deseo de enseñar no se resigna, como dice el título de esta charla, que además es el título de uno de los cuentos del libro, cuando esto ocurre, cosas mágicas pueden ocurrir adentro de la escuela, ¿no? Y lo que no estaba previsto para un lugar, efectivamente puede ocurrir. Camila y Verónica resumen tantos chicos sumidos en la pobreza, tantos maestros dolidos intentando ver qué se puede hacer para cuidar a esos chicos en un lugar tan doloroso como es el lugar del hambre, sin descuidar aquello para lo cual está la escuela, que es la centralidad, que es enseñar, ¿no? Luis, cuando seguí leyendo el libro y llegué a Tomasito está faltando, ¿sí? Otra de tus crónicas, hice inevitablemente como una relación, ¿no? Entre la crónica que trabaja este tema tan duro de la pobreza y justamente esta crónica que también señala otra problemática que nos interpela fuertemente a los docentes, a los directores, que tiene que ver con el trabajo infantil, ¿no? ¿Esta crónica sale de un relato, de alguna escena que vos pudiste levantar de algún lugar? La verdad que no, que esta es una de las más ficcionales.
Sí, había estado leyendo sobre los chicos bandera, que es el trabajo que tiene Tomasito, ¿no? La escena comienza con una abuela en la puerta de la escuela hablando con las mamás antes del inicio de las clases, celebrando que Tomasito consiguió trabajo. Tomasito es un niño de 8 años, que está en 2º grado, y ella está muy feliz de que Tomasito tiene trabajo, y bueno, y el trabajo que tiene es ser un chico bandera, ¿no? Es el chico que en los campos, con una bandera en alto, le señala a los helicópteros que están fumigando hasta dónde llegó el helicóptero anterior y desde dónde tienen que empezar a fumigar. El tema es que estos chicos además son fumigados, ¿no? O sea, empiezan a fumigar desde donde están ellos y reciben los tóxicos que tiran los aviones. Ahí hay una doble situación tremenda, que es la del niño que trabaja y el niño fumigado además. Y hay una discusión al interior de la escuela en donde no todos se ponen de acuerdo, ¿no? Entre los que sostienen que en su familia todos trabajaron desde chicos, y ahí están, y no pasó nada, y los que dicen no al trabajo infantil. Y la verdad es que intento que en el cuento también el que lee le resulte difícil poderse posicionar, más allá de que sin duda los que estamos acá, todos los que están escuchando dirán de ninguna manera al trabajo infantil, de ninguna manera al trabajo infantil. Lo sostengo yo también, pero cuando uno puede entrar más en la trama de esa familia, de esa abuela Simona y de Tomasito, y se da cuenta que esa poca plata que lleva Tomasito tiene que ver con que se podrá comer algún día más en la casa, y si no, no se comerá. Entonces, cuando uno se puede calzar esos zapatos, que no son los zapatos de la clase media que lee los titulares de los diarios y se indigna con razón de niños trabajadores y fumigados, cuando uno puede entrar en los zapatos de esa abuela, de esa familia, ahí aparecen dudas, ¿no? Aparece por lo menos la discusión. Yo intenté con todas las crónicas, en algunas me habrá salido más, en otras menos, que las historias no estén clausuradas, que la historia no tenga una resolución políticamente correcta y única, sino que habilite posiciones que permitan ir construyendo sentidos, ir construyendo conceptos, ir construyendo conocimiento sobre estos sujetos que están nombrados en las escenas. Esta es una escena, es de las más viejas del libro, porque el libro en realidad yo diría que se empezó a escribir hace 15 años más o menos. Fue justamente cuando yo era coordinador de los centros de actividades juveniles a nivel nacional, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Y nosotros teníamos unos espacios de formación para los que eran los responsables provinciales del proyecto. Cada tanto nos juntábamos, en este caso, nos íbamos a juntar en la ciudad de Empedrado, en Corrientes, con 120 responsables del proyecto a nivel provincial, a nivel nacional, pero cada uno repartido en sus provincias. Y decidimos que iba a haber en esas jornadas unos talleres en los que íbamos a discutir historias que tuvieran que ver con la situación de las instituciones. Las historias iban a aparecer divididas en 3, cada una, 7 historias diferentes, porque íbamos a armar 7 grupos. La primera parte se iba a leer en un día a la mañana, supongamos. Íbamos a trabajar con esos datos recortados de la historia. Después a la tarde íbamos a tomar una segunda parte, y al final del día siguiente íbamos a ver cómo terminaba. Después de la segunda parte les pedíamos que anticiparan qué pensaba que pasaba con esa historia, y al día siguiente conocíamos el final, que había decidido quien la escribió, que era yo. O sea, cuando decidimos que esa iba a ser la tarea, dije, bueno, ahora tengo que escribir los relatos. Este es uno de esos relatos, ¿no? De esos primeros relatos históricos
que tomaba la situación. En ese momento estaba muy en discusión la situación de los niños bandera, y nos pareció, y además porque venían representantes de provincias en donde los niños bandera eran moneda corriente, ¿no? Así que, bueno, de esos 7 cuentos, de ahí nace el libro, ¿no? Después, si querés, Bien. te cuento cómo surgieron los otros. Bien, yo tomé como un tercer relato, uno que contiene como una pregunta que nos viene interpelando a los docentes y a las instituciones de manera sostenida, ¿no? Hay una pregunta en esa crónica que dice: ¿qué se genera cuando un docente piensa o dice a ese chico no le llega agua al tanque, o a estos chicos no les da para más? Y en relación a este relato, yo te pregunto, ¿por qué aporofobia, Luis? Bueno, aporofobia es una palabra nueva, la inventó una socióloga española que se llama Adela Cortina. Yo lo nombro, lo digo en el relato. Esta palabra define, le llevó 22 años lograr que la Real Academia Española la incluyera esta palabra en el diccionario de la lengua. Y en el mismo año que la Real Academia la incluye en su diccionario, la Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente, la elige como la palabra del año, le da esta distinción, con una diferencia de pocos días. Esta palabra designa el miedo, la resistencia y hasta diría el odio a los pobres, ¿no? La resistencia que hay respecto de aquellos que tienen menos, de la peligrosidad que supuestamente puede implicar el pobre en la vida cotidiana, ¿no? Y frente a esto, vemos una violencia que ha excedido los límites de lo doméstico, ¿no? Esta violencia a la que, voy a poner entre comillas, nos habíamos como acostumbrado de los femicidios ocurridos en puertas adentro, no porque los esté creyendo que son menos importantes, sino que hay ahora una puesta en público de esta violencia. Podrán acordarse ustedes de estas escenas de los pobres que dormían abajo de un puente, que eran incendiados por un tipo que se bajaba de un auto, los prendía fuego y se iba corriendo, ¿no? Digamos, esta rotura de la empatía entre las personas, ¿no? Que permite, de alguna manera, lograr que nos acostumbremos a estos cuerpos lastimados, a estos cuerpos lacerados, a estos cuerpos excluidos. Acá tomamos en el cuento la escena de las empleadas domésticas de ese country, en el que les habían prohibido que se subieran a las combis, porque las empleadas en un country que era grandísimo, es decir, llegaban hasta la puerta y caminaban cuadras y cuadras y cuadras para llegar hasta las casas, porque no les permitían subirse a las combis en donde subían los propietarios de las casas del country. Y esto era porque las empleadas domésticas escuchaban y porque tenían mal olor, según los propietarios de las casas. Y frente a esto, alumnos de institutos terciarios, de estudiantes secundarios que se unieron a movimientos barriales, feministas y otras organizaciones para repudiar esta situación frente a las puertas del country, ¿no? Digo, yo ahí me pregunto si estas alumnas habrían escuchado de la palabra aporofobia, pero sin duda ejercían una resistencia frente a esto, ¿no? Una resistencia concreta que de alguna manera muestra cuáles son las potencialidades que tienen los espacios de formación, ¿no? No eran de todas las escuelas, no eran
algunos de las escuelas, eran todas las alumnas de algunos institutos, de algunas escuelas secundarias, que sin duda tenían en el espacio de la formación ciudadana una postura muy firme y habían logrado que esto fuera motivo de aprendizaje para sus alumnos, ¿no? Más allá de todos los contenidos que la escuela pudiera estar distribuyendo y produciendo. Y la cuarta crónica que seleccioné para tomar estos 4 temas que había comentado, presenta una de esas temáticas que yo definiría como... ¿Me permitís, Sofía, que te interrumpa Sí. un minutito? Sí, Porque por supuesto. quería decirte una cosita más sobre el anterior. Me parece que esta mirada cruel no es una mirada que viene con los sujetos, es una mirada que se enseña, ¿sí? De eso Rita Segato habla de la pedagogía de la crueldad. Tal cual. Hay ahí un acto pedagógico de enseñanza de la crueldad, ¿no? Y en esto los medios son los primeros maestros. ¿Sí? Eso quería agregar, perdóname que te interrumpí. Sí, por eso yo lo había titulado con esa frase que me impactó, ¿no? Lo de la pedagogía de la crueldad, porque creo que responde y presenta esa tensión entre ese término que estamos descubriendo hoy, gracias a vos, Luis, aporofobia. Te comentaba que en esa cuarta crónica que seleccioné, la enmarco en lo que se podría denominar como las nuevas perspectivas que estamos empezando a trabajar, creo que estamos empezando a problematizar en todos los niveles del sistema educativo, una perspectiva que amerita discusión, que amerita algo que vos decís en el título de tu libro, urgencia, y que tiene que ver con la perspectiva de género. En este sentido, mi pregunta es, ¿quién es Markovsky? Bueno, Markovsky es un personaje que, tal como está presentado en el libro, es una invención mía, pero no tanto, como dice el subtítulo, relatos ficcionales, pero no tanto, porque surgió a partir de una situación que ocurrió efectivamente en la realidad con una directora trans que va a tomar cargo, había concursado por un cargo directivo, cuando le toca, la llaman por su nombre de varón, y ella se acerca vestida de mujer, le dice que le pide que por favor la ascienden con el nombre de mujer, porque ya está el trámite de su nuevo DNI, ¿no? Con el nombre del género autopercibido. Esto efectivamente ocurrió, todo lo demás es lo que yo imaginé que pasaba cuando llegó a la escuela, ¿no? Porque en la escuela pasó de todo. En la escuela están los resistentes, los que dicen, bueno, que no estamos dispuestos a que un transexual, no una transexual, un transexual sea el director de la escuela, ¿no? Y había quienes decían, es una directora que asumió con todas las de la ley, que concursó, además es una directora que tiene amplia experiencia, que ha presentado ponencias en congresos, que tiene un museo itinerante con otros compañeros, es una profesora de ciencias, en realidad la original era de inglés. Bueno, y todo lo que ocurre entre las cooperadoras, la parroquia del barrio, los chicos que salen a bancarla, los profesores que se dividen, el ruido que se hace en la comunidad cuando se hace la feria de ciencias, los padres que asisten por primera vez masivamente a la feria, no se sabe tanto si porque la convocatoria es aprender ciencia jugando o para conocer a la directora transexual, digamos. Bueno, hay ahí un ruido que no termina de resolverse
y que yo se los regalo a los lectores para que lo discutan. Surge de una escena, como te digo, que efectivamente ocurrió, todo lo demás es ficcional, es una ficción posible, digamos, ¿no? Y cada lector, cada lectora dirá qué tan identificado se siente con unas u otras posturas. Pero cuando lo leí me pareció absolutamente potente, justamente como una crónica que viene a interpelarnos, que viene a poner en discusión esta perspectiva que es necesario construir, y esa decisión que vos tomás de colocar a las pibas y a los pibes como desde ese lugar de apoyo, de contención, de estar al lado de esta directora, realmente es conmovedor, Luis. Tu modo de narrarlo realmente nos acerca a escenas que tenemos que pensar y que tenemos que revisar para que justamente para cuidar, ¿no? Para cuidar cómo vamos a salir desde todos los lugares, desde todos los espacios, a construir un pensamiento que sea liberador, que sea respetuoso de las diferencias, y que incluya este contenido incluso en el desarrollo curricular de los niveles educativos, ¿no? La perspectiva de género hay que incorporarla en todos los niveles educativos del sistema educativo. No podemos pensar en la formación de un docente, de un maestro, de un profesor que está transcurriendo su formación y que no se ha interpelado desde esta perspectiva. No podemos pensar la formación docente permanente sin incorporar la perspectiva de género, la ESI, la política del cuidado, temas que se relacionan, que se enmarcan en la trama de lo emocional, de las subjetividades. Por eso festejo una crónica que puede abrir en espacios de la formación docente inicial y permanente, al debate, a la problematización y a construir un posicionamiento que nos una como colectivo. Claro, y me parece que de lo que se trata en todo caso es de que todo el mundo tenga un lugar en la escuela, ¿no? Que haya lugar para todos. Yo creo que a partir de que se ha instalado tan fuertemente la idea de que la escuela es para todos y para todas, y que se repite tanto que en algún punto llega a perder algo de la significación profunda que esta frase tiene, ¿no? Yo suelo en estas charlas hacer mención de que yo creo que cuando nosotros hablamos de que una escuela es para todos y para todas, lo que en realidad estamos diciendo es que la escuela es para cualquiera. Que cualquiera que quiere ir a la escuela tiene el derecho de tener un espacio en algún estamento del sistema educativo que le permita seguir formándose. La escuela es para cualquiera, ¿no? Y qué bien que suena ese cualquiera, Luis, ¿no? Porque ese cualquiera tiene todos los rostros, tiene todas las posiciones, y bueno, ojalá logremos en estos desafíos y en estas obstinaciones que tenemos los educadores, logremos que realmente por la puerta de toda institución educativa puedan entrar los cualquiera. Y ahora, Luis, quiero centrarme en uno de los títulos de tus crónicas, que es el que elegimos para esta charla, Cuando el deseo de enseñar no se resigna. En esa crónica vos tomás como algunas experiencias que han dejado marca en la memoria colectiva, otras no tan conocidas que a mí me gustaría que compartieras. Cuando hablo de las que dejaron marcas en la memoria colectiva, me refiero a la del tren blanco o el tren cartonero,
donde el vagón se convertía en una escuela y las maestras enseñaban durante ese largo viaje. Unos chicos que iban a trabajar. Tal cual. A unos Con chicos sus que padres. cuando bajaban del tren iban a trabajar. Pero a mí me gustaría que vos compartieras otra que a mí también me impactó mucho, que tiene que ver con el libro de Melincué, ¿sí? Donde ahí también aparece esta cuestión de la identidad que es maravillosa y donde aparece un trabajo del colectivo docente que es para destacar. Sí, respecto del tren blanco, quiero sugerir a quienes nos están escuchando que busquen la película El tren blanco. Está en las redes, en YouTube, seguro. Es una película realmente muy conmovedora, donde se ve que a pesar de la precariedad y a pesar de que están en un tren, hay escuela, ¿no? Hay escuela ahí. Y con relación al tema de Melincué, me parece que acá lo que hay que señalar es cuánto puede un docente convencido de una transmisión que es necesaria para sus alumnos, ¿no? Y sus alumnas. Acá se trata de una profesora que se llama, según creo, porque en distintos lados, finalmente no la puse en el libro el nombre, porque en todos lados aparece con un apellido diferente, similar pero diferente. Digamos que se llama Juliana Cangrandi. La he visto escrita de modos muy diferentes. Es una profesora de Melincué, de la materia ética ciudadana, que les propone a sus alumnos una investigación con relación a lo que ha ocurrido durante la noche negra de la dictadura militar. Los alumnos toman con mucha fuerza esta propuesta, al punto que un grupo de ellos se encuentra con una historia que estaba solapada, que se contaba como a escondidas en Melincué, que era la de dos jóvenes que habían aparecido acribillados en una ruta transversal, no en la ruta central, sino en una ruta como aleatoria, secundaria. Era un tema conocido, que había habido una pareja de jóvenes que habían aparecido acribillados alrededor del año 76, 77, eso era lo que estaba en la memoria, o sea, 30 años atrás. Los chicos investigan hasta que llegan a dar con las tumbas. En las tumbas habían sido enterrados como NN, se ponen finalmente en contacto con el gobierno provincial y con el equipo argentino de antropología forense, que son los que se encargan de hacer la exhumación, de analizar los huesos, y descubren que son dos jóvenes de 22 y 20 años. Él es Yves Domergue, se llama Yves Domergue, y ella es Cristina Cialzeta, que era la novia. Uno era francés, la otra mexicana. Habían llegado a la Argentina visitando a su hermano, ellos venían asiduamente a la Argentina, y militaban en el PTR, y aparecen asesinados, o sea, se los ve con vida el 20 de septiembre de 1976, y 2 días después aparecen muertos. No se sabe qué pasó en esos 2 días. Bueno, finalmente se contactan con este hermano, con Eric, ellos con sus padres, se contactan con la mamá de Cristina Cialzeta, que viaja para entregar muestras para que hagan un ADN. Bueno, finalmente descubren que quienes son, le devuelven la identidad, no le pueden devolver la vida, pero le devuelven la identidad a estos dos jóvenes, que eran apenas un poquito más grandes que ellos cuando los asesinaron, ¿no? Y me parece que lo que yo intento mostrar de esta escena es cuánto puede un docente que decide
que es necesario enseñar, que es necesario llegar al hueso, ¿no? Y que se puede trabajar, y que bueno, a veces, digo, no se puede en el sentido de, bueno, todo depende del docente y si vos querés podés, sino que en determinadas condiciones históricas, esto ocurre en el 2008, ¿no? Finalmente la presidenta es la que anuncia la aparición de estos dos cuerpos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Digo, cuando hay condiciones estatales que permiten que algunas cosas sucedan, bueno, los docentes tenemos que aprovechar para que aparezca lo mejor de nosotros para lograr lo mejor de nuestros alumnos, ¿no? No en franca competencia de unos con otros, sino cada uno en competencia consigo mismo en todo caso, ¿no? De hacer que aflore aquello mejor que anida en él y en ella. Por eso, para cerrar con otra de las crónicas que me impactó pensando en este deseo de enseñar que no se resigna, tomé el trabajo de ese preceptor, alumno de comunicación social, que a través de un taller de radio invita a las pibas y a los pibes a hacer periodismo de investigación, ¿no? Ese relato ¿es totalmente ficcional o hubo algo ahí que pudiste tomar? Hay alguna situación que ocurrió en la provincia de San Juan. Se trata de una escuela donde deciden armar un taller de radio. Se arma un pequeño grupo de alumnos y alumnas, periodistas e investigadores, que después de 6 programas deciden hacer un programa sobre la mina que está en la provincia cerca de la escuela, de la que hay denuncias, que están contaminando el agua, que están contaminando las napas. Bueno, y hacen una investigación y hacen un programa sobre esta situación. Y a partir de ahí se desata la tormenta, ¿no? Y lo que a mí me interesa poner ahí en cuestión, en esa escena, que esto es la parte por ahí ficcional, no sé si tanto, es que estos dueños de los que tienen la concesión para la explotación de la mina, los dueños de la empresa, a partir de que aparece el primer programa, empiezan una obra en la escuela de refacción de las aulas. Ya tenían un programa de 50 becas para algunos alumnos, de hecho, algunos de los alumnos que están en el taller están cobrando las becas. Han hecho el gimnasio municipal, están haciendo ampliaciones en la escuela, han arreglado el hospital, y aparece claramente la amenaza. Bueno, si estos programas siguen, el dinero se corta, ¿no? ¿Y qué hace la directora frente a esto? ¿Cómo se para? Porque las aulas son necesarias para los alumnos, pero del otro lado está el mensaje de a estos alumnos decirle hay libertad de expresión, pero no tanto, ojo con lo que dicen, ¿no? Entonces hay ahí una discusión que yo celebraría que se dé entre quienes lo lean, y la verdad que me encantaría saber uno cuando pone un conocimiento a disposición, cuando pone una idea, en realidad pierde todo control sobre lo que ocurre con eso, ¿no? Yo pongo a disposición unos conocimientos para que vos hagas con eso lo que quieras, algo que no puedo controlar o algo que está fuera de mí. Pero la verdad me encantaría estar escuchando las discusiones que se puedan armar en torno a quienes defienden la posición de una directora que está pensando en cómo mejorar las condiciones de todo su alumnado para recibir las clases, y a la vez se debate ante la situación de unos alumnos a los que les ofrecieron darle una voz pública para expresar sus ideas, y terminan, hay un programa en el que, bueno, en el medio del impasse, hasta que se resuelva, solo pasan música y leen mensajitos que dejan en el buzón,
siempre que no hablen de la mina, ¿no? Entonces, digo, a ver, ahí hay una cosa que está crujiendo, y la verdad es que esto es lo que les pasa a los directores en las escuelas. Muchas veces, en este sentido y en muchos otros, tienen que tomar decisiones en donde es difícil saber qué es lo políticamente correcto, qué es lo progresista frente a esto, de qué manera nosotros nos paramos para construir una escuela que sea del orden de lo público, y a la vez garantizamos que la educación efectivamente acontezca, ¿no? Que efectivamente acontezca el aprendizaje. Es complejo. Bueno, esa complejidad yo intento mostrarla en todo el libro. Lo lográs, Luis, Alejandra realmente Virgin, lo lográs. Bueno, gracias. Alejandra Virgin, en una de las presentaciones, la que se hizo en Cetera, dijo, es un libro sin concesiones. Y a mí me gustó esa caracterización, porque yo lo que intento es justamente esto, que los maestros y los profesores, las maestras y las profesoras que aparecen en los relatos sean docentes desangelados, ¿no? Porque los hay luchadores, los hay emprendedores, de esos que se ponen el aula y los alumnos al hombro, que enfrentan las situaciones, que se juntan con otros, que piensan con sus compañeros, que piensan en colectivo, que se forman, que imaginan lo que no está inventado para ese lugar. Y también en el libro aparecen los mezquinos, los que tratan de zafar, los que dicen yo vengo a cumplir mi horario y después me voy. Digamos, bueno, intenté que apareciera toda la variedad, igual que como aparece la comunidad también en los cuentos, ¿no? Digo, no es, bueno, las comunidades son todas, están formadas de gente que todos apoyan, no, también hay mezquindades, también hay punteros, también hay gente que presiona, y también hay gente que acompaña, que viene y trabaja para que la escuela funcione y que da una mano, y que está preocupada porque haya las mejores condiciones para que sus hijos y sus hijas estudien, ¿no? Bueno, de ese cruce entre unos y otros, trata de armarse la trama de este libro desangelado, digo yo. Sabés, Luis, que cuando yo leía este último relato, el taller de radio, personalmente me tocó como muy fuerte, porque las cosas domésticas, porque nosotros tenemos en la facultad, justamente de la mano de la Secretaría de Extensión, acá está Agus, se inició ya hace algunos años una propuesta a cargo de, bueno, en el marco de extensión y a cargo de Beto Solas, que es el profesor de taller de radio, una propuesta de formación, de capacitación docente para directores, para docentes de las escuelas de la región, donde justamente hay un trabajo sistemático, articulado, donde los pibes y las pibas justamente hacen radio, van a la facultad, transitan sus pasillos, los estudios, y es una experiencia que realmente está muy en relación con que el deseo de enseñar los docentes de la Facu no lo resignamos. En este sentido también nosotros somos obstinados y tenemos esta mirada de construcción de comunidad con las instituciones de la región. Así que a mí me encantaría, Luis, en esto que te decía en una de nuestras charlas, creo que tenés que empezar ya a escribir el libro número 2, el 2 de Crónicas Urgentes, porque hay muchas otras crónicas, experiencias, que me parece que tenés que sistematizar. Nos encantaría que el de taller de radio de nuestra casa sea una crónica que vos pudieras tomar,
como nos encantaría que también pudieras escuchar y un poco meter las manos en algunos relatos que se construyen en el SAOP, ¿sí? Ahí también trabajamos todo el equipo de la mano de Oscar Amaya, de su director, construyen propuestas y trabajan sostenidamente para que todas las pibas y los pibes puedan aprender. Nuestro punto de partida es que todos pueden aprender, y el SAOP también ofrece un servicio, no solo para los chicos, sino también para las instituciones, para los docentes. Y creo que serían crónicas muy interesantes también que pudieran ser trabajadas en los espacios de formación inicial, de formación permanente. Así que la invitación está hecha, Luis. Yo ya te veo escribiendo esos otros relatos. Sabés que mucha gente me está mandando historias. Dice, ¿sabés que yo conozco esta historia? Y bueno, ya estoy anotando para un posible segundo libro. Así que voy a decir sí, pero a esa propuesta que acabas de hacerme. Sí, me encantaría, por supuesto, me encantaría conocer los relatos y si apareciera un segundo libro, poder incluir algo de lo que hace la Universidad de Lomas, sin duda me encantaría. Pero yo creo que es necesario que los maestros y los profesores empecemos a escribir nosotros nuestras propias historias. Que tenemos que, si bien, digo, la formación académica es importante, es central y da sustento a las prácticas, también hay algo de las prácticas que debería poder ser relevado como parte de una construcción que es teórica. Digo, no es que el que decide un camino didáctico en cambio del otro, dejando de lado el otro, lo hace porque sí. Bueno, a veces lo hace porque es la posibilidad que tiene, porque es el recurso que tiene, pero muchas veces porque toma una decisión que es teórica frente a lo que sus alumnos necesitan. Y eso es necesario que los docentes lo podamos registrar. Yo creo que hace falta que los docentes nos llenemos de confianza sobre lo que tenemos para decir y de lo que tenemos para ofrecerle a nuestros alumnos y a nuestras alumnas. Y esto hay que ponerlo a disposición. Así que mi invitación, por supuesto, acepto el desafío y lo agradezco. Pero además los invito y los desafío a todos los que estén escuchando a que empiecen a registrar sus propios prácticas. Lo estamos haciendo, Luis. Individual, colectiva, digo, ¿no? Se están iniciando algunas propuestas, nosotros desde la Dirección de Formación Permanente, cada vez que termina un curso, en este caso los cursos virtuales, o en el marco de alguna de las actividades, estamos invitando a los docentes a armar sus propias crónicas, a poder armar sus propios relatos, sus narrativas de algunas situaciones. Estamos en ese camino, pensamos que sin lugar a dudas todos tenemos algo que decir, y en ese algo que decir hay construcción de conocimiento, hay experiencia. Y algo valioso para decir. Algo valioso para decir. Ahí alguien escribió, no alcancé a ver el nombre, el apellido era Castillo, decía, acepto la invitación con mucho gusto. Así que vamos, ya empezamos. Empezamos a armar nuevos relatos escritos por sus protagonistas, ¿no? Perfecto. Bueno, esto. La verdad es que en el libro intenté, como para ir cerrando, intenté reflejar las situaciones que están como más ocultas, desde los maestros hospitalarios, por ejemplo, ¿no? El maestro hospitalario que trabaja a veces, no siempre con chicos en situación terminal, pero a veces sí, a veces sabe que el chico al que le está enseñando no va a vivir mucho tiempo más y se planta frente a la disyuntiva de cuánto sentido tiene pedirle a este pibe que estudie, ¿no? O cuál es la situación de los maestros en las escuelas de islas, aislados y a veces inundados, y a veces
que a veces se tienen que quedar escondidos en las escuelas porque no pueden volver a sus casas, porque las lanchas no pueden llegar hasta los muelles. Situaciones a veces mucho más alegres de los que recorren las rutas del país enseñando arte, las escuelas de aquellos espacios educativos que se dedican a hacer jugar a los adultos, ¿no? Hay un cuento que se llama Jugar por Jugar, que habla por el hecho que tenemos los adultos de jugar, cosa de la que nos hemos olvidado, que tanto olvidamos. Acá hay varios mensajes preguntando, las escuelas, también están mencionadas, alguien me pone acá, las escuelas de encierro, hay un cuento sobre los niños. Hay un cuento sobre el jardín, sí. Niños que están presos con su mamá, ¿no? A los años. Y de las que van a la escuela, pero que tienen a sus padres presos y lo que eso significa. Bueno, varios mensajes acá que estoy leyendo en el chat, pidiendo preguntas. No sé si hay tiempo y si es posible recuperarlas, las preguntas. Sí, yo ahí invité al auditorio, digamos, al auditorio virtual, si querían ir haciendo preguntas o comentarios, lo pudieran hacer. Pero bueno, podemos seguir igual un rato más, tranquilos. Acá es interesante, Luis, hay una pregunta que dice, ¿cuáles serían los relatos que se escribirán cuando pase la pandemia? ¿Cuáles serán los relatos urgentes? Yo comentaba cuando entraba a este aula, que creo que la miro a mi compañera de cátedra y otros compañeros, ¿no, María? Decíamos en una reunión de cátedra, que seguramente en alguno de los relatos que tendríamos que escribir estarían nuestras angustias, estarían nuestros procesos de aprendizaje, en todos los sentidos, en el sentido de construir material específico para la virtualidad, de querer armar ese video que nunca pudimos subir porque era tan pesado y en el dar el permiso para subirlo a YouTube y en todas esas teclas que teníamos que tocar y que a veces nos iba bien y a veces nos iba muy mal. Y también en esa búsqueda a través de las pantallas de alumnos que teníamos en el listado, pero que no estaban en lo que era en esta pantalla estaba la facultad, y esa búsqueda incesante y ese querer saber dónde está ese alumno que está en mi lista y no está en mi pantalla. Creo que han sido y son tiempos duros, porque justamente me parece que este contexto nos está problematizando de una manera más cercana el tema de dónde está el alumno que debería estar y no está. Me parece que en la presencialidad estaba como naturalizado. Yo entraba a dar el teórico y bueno, se pasaba la hoja de la asistencia y después uno tenía esas hojas con nombres y apellidos, y en el espacio de la virtualidad uno va buscando a ese alumno que está en ese listado, preguntándose los motivos de la ausencia, si será porque no tiene conectividad, si será porque sus condiciones materiales no le permiten la cursada, si será porque está enfermo. Y por eso yo decía, lo comentaba creo que con Oscar cuando entré, no seremos quienes éramos después de esta situación. Creo que estamos más conscientes de cómo la desigualdad ha puesto de manera descarnada la posibilidad de algunos alumnos de poder cursar y de otros no, que también están presentes en la modalidad presencial, ¿no? Pero me parece que en este sentido hay algunas condiciones
que están dejando a algunos alumnos afuera, y esto es muy doloroso, ¿no? Verlo, digamos, en la presencialidad el alumno va, está, pero acá entrar al aula y que un alumno diga, mire, profe, no, yo no voy a poder seguir cursar, no voy a poder seguir porque no tengo compu y con el celular se me complica. Y esta cosa que va entre el dolor y la impotencia, ¿no? Uno quiere sostener, pero bueno, complejo. Sí, Luis, querías decir algo, discúlpame. No, está bien. Quería contestar algunas de las cosas que alcancé a leer. Miriam, porque yo estoy conectado con el celular, y así que los mensajes del chat entran y desaparecen enseguida. Miriam se sumaba a la pregunta de Marina respecto de de qué se va a hablar, cuáles serían las crónicas urgentes después de la pandemia, y cómo serán esas escuelas post-pandemia, ¿no? A ver, por lo pronto se va a hablar en las crónicas va a haber infectólogos y va a haber marchas anticuarentena, eso seguro. Y también va a haber docentes inventando lo que no existe, tratando de llegar a sus alumnos a través de las compus, si no hay compus de los celulares, y si no de las viejas fotocopias. Esos docentes que inventan, yo leía una historia de una docente de escuela de islas que tenía unos remos viejos, y entonces cuando le llevaba el bolsón a sus alumnos hasta el muelle, les entregaba el bolsón con la comida y intercambiaban los ejercicios, los que estaban corregidos, y le daba los nuevos. Ella esos remos viejos le había hecho 2 manos, y entonces con los remos los acariciaba a los chicos, con las manos en las puntas de los remos, ¿no? Bueno, esos son los maestros que acarician como pueden, aún a la distancia, aún a través de las pantallas. Hay una duda que aparece, yo vengo pensando en esta situación, si esta escuela que nosotros estamos transitando ahora es un anticipo de la escuela que vendrá. Si ahora las escuelas van a ser hipertecnologizadas, si se va a poder prescindir de los maestros y los profesores, las maestras y las profesoras. La verdad que no tengo la respuesta, yo diría que no, y espero que no. Espero que no. Creo que no ocurrirá, que estamos muy lejos de eso, que hay muchos intereses trabajando en función de eso, ¿no? De poder vender las didácticas y las teorías de unos cráneos ubicados, vaya a saber en qué lugar del planeta, que decide que todos los chicos de 3er grado tienen que aprender estos contenidos con estas actividades, con estas ejercitaciones y con estas respuestas correctas o no. Y que los maestros, en todo caso, seremos solamente unos traductores, unos explicadores de aquello que los alumnos no entiendan, de eso que pensaron otros para cada uno de los grados. Digo, 3er grado puede ser cualquiera, ¿no? Y seguramente esas empresas estarán haciendo, sobre todo, balances de caja, ¿no? Anticipados, ¿no? Diciendo, bueno, clean caja, ¿cuánto van a ganar por esto? Yo creo que si un maestro, una maestra, un profesor o una profesora, como dice, voy a decir una frase de Arthur Clarke, en realidad. Arthur Clarke dice, si un docente cree que puede ser reemplazado por una máquina, merecería hacerlo. Muy buena. Y me parece que es así. Somos otra cosa en la escuela, ¿no? Es de otro orden lo que nosotros ofrecemos. No es solamente un conocimiento enlatado al que le corresponde una actividad y al que le corresponde una grilla de corrección. No es así. Somos mucho más que eso. Somos poder entender el contexto, somos poder esperar a algunos y apurar con otros, somos los que tratamos de entender
adentro de cada aula, qué es lo que tienen de común y qué es lo que tienen de diferente. De singular. ¿No? Cómo se construye lo común y cómo se piensa lo singular para acompañar el proceso de cada chico, ¿no? Cómo se hace lugar a lo que cada uno necesita para poder seguir progresando en este proceso de encontrarse con la maravilla del conocimiento, ¿no? Alguien preguntaba, no alcancé a escuchar el nombre, ¿qué hacemos con la desigualdad? Y a la desigualdad hay que combatirla. Eso es lo que hay que hacerla en todos los aspectos. Y hay que tener cuidado cuando uno la nombra. Miren, en un espacio de formación de posgrado, nosotros estábamos como profesores, en una de Flaxo era, y una docente que estaba cursando intervino, bueno, había momentos en los que se hablaba así en público, otros de talleres, había conferencias, etc. Y una docente dice, porque nosotros en la escuela tenemos que respetar la diversidad cultural, la diversidad social, la diversidad económica. Entonces, como, no, pará un poquito. Diversidad económica no, eso se llama desigualdad, no es diversidad económica. A veces, con esta idea de decir las palabras bonitas que corresponden y hablar de la diversidad, decimos cosas muy peligrosas. Ninguna diversidad económica, nosotros trabajamos por la igualdad, y hacemos igualdad haciendo oferta que sea absolutamente disruptiva entre lo que se les ofrece a unos y a otros, porque aquellos que tienen menos oportunidades, que empiezan en un lugar más postergado, necesitarán más acompañamiento, necesitarán más recursos, necesitarán más atención. Y ojo, porque estos también suelen perderse. A veces estamos tan preocupados por los chicos que tienen menos posibilidades, que vienen más atrás en su proceso de aprendizaje, que olvidamos los que están un poquito mejor, ¿no? Porque como esos están avanzando, qué sé yo, a veces se nos quedan sueltos adentro de las aulas. Digo, todos los pibes necesitan acompañamiento, ¿no? Yo suelo decir, la escuela es como, acá dice Graciela, la desigualdad se combate desde lo político, por supuesto. Yo digo que lo que nosotros hacemos en la escuela es como enseñar a andar en bicicleta. ¿Vieron que cuando uno le enseña a un chico a andar en bicicleta, le dice, bueno, este es el asiento, acá el manubrio, poner los pies en los pedales, tratá de estar derecho, mirá para adelante, tratá de ir primero por la vereda, que si vas por el pasto es más difícil, y bueno, y dice, bueno, vamos, y uno lo agarra de atrás del asiento y va corriendo al lado de él, ¿no? Y no lo larga. Entonces cuando llega, el chico se baja de la bicicleta, damos vuelta a la bicicleta, volvemos, siempre agarrado, hasta que uno va viendo que el chico o la chica está como encontrando el equilibrio y uno lo empieza a soltar un poquito, pero sigue corriendo al lado de él, y cuando medio tambalea lo vuelve a agarrar, dice, no, acá estoy, vamos, y lo vuelve a soltar, y lo vuelve a agarrar, y lo vuelve a soltar, hasta que el chico agarra pedal y se va. Bueno, eso es la escuela, ¿no? Por eso nosotros podemos decir que la escuela trabaja por la autonomía, y para trabajar para la autonomía, acá estamos nosotros, que parece un contrasentido, digamos, ¿no? Porque ¿cómo se forma un sujeto autónomo que depende de mí? Bueno, que depende en una instancia, porque como dice Inés Dussel, los chicos pueden, pero solos no pueden, ¿no? Porque si nosotros no tenemos la confianza de que los chicos pueden, esto lo digo yo, si no tenemos la confianza de que los chicos pueden, ¿para qué sirve la escuela? Y si los chicos pueden solos, ¿para qué sirve la escuela? La escuela sirve porque estamos confiados, tenemos la certeza, tenemos la convicción de que los chicos pueden, y que pueden con nosotros durante un tiempo, hasta que agarran pedal y se van. No, me parece que es por ahí. Gracias, Luis.
No sé si hay algún comentario más o alguna pregunta. Había una pregunta de Mati Causa más arriba que era muy interesante. Perdón que me meta, ¿no? Pero bueno. Dale, dale. Este, A mí se me escapa, ya les digo, yo las No, leo. yo no la leí. a ver si ahí la leo. ¿Les Dale, parece? dale. Una generación, es una cita, una generación que había ido a la escuela en tranvía tirado por caballos, se encontró indefensa en un paisaje en el que todo, menos las nubes, había cambiado. Y Matías te pregunta, ¿qué opinas, Luis, de esa frase de Benjamin de los años 30 para empezar un relato de la pospandemia? Y a ver, hay una parte que no la alcancé a escuchar porque perdí el audio. ¿Me la podés leer de nuevo? Es una escena, mira, una generación que había ido a la escuela en tranvía tirado por caballos, se encontró indefensa en un paisaje en el que todo menos las nubes había cambiado. Y él lo vincula con cuál será el paisaje, interpreto yo, cuál será el paisaje de la pospandemia, ¿no es cierto? Yo la verdad es que no estoy tan seguro que en la pospandemia todo haya cambiado menos las nubes. No estoy tan seguro. Hay quienes afirman que volveremos de la pandemia mucho mejores, más solidarios. La verdad que no estoy tan seguro que todos, por lo menos, ¿no? Si no, no habría tanta resistencia al 1% de impuesto a los ricos más ricos de la Argentina. Digo, en medio de la pandemia, no en la pospandemia. Hay algo que habrá que seguir poniendo a discusión y trabajar como veníamos trabajando, ¿no? Dando discusión, dando argumentos y sosteniendo lo que nosotros creemos. Si la idea era que de la pospandemia vamos a salir mejores y que todo habrá cambiado salvo las nubes, no estoy tan seguro. No estoy tan seguro. Pero en este sentido no nos vamos a resignar, Luis. Creo que no, todos los que estamos acá justamente supuesto. somos conscientes de esta situación y estamos acá, ¿no? Tratando de hacer de este trabajo una militancia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Puedo hacer una reflexión teniendo en cuenta la jornada de ayer y en lo que va de esta jornada de hoy con respecto a esto de lo que plantea el colega en el pensar el después, post pandemia? Ayer se hablaba de esto del pensar el 2021. Estamos en el 2020, todavía transcurriendo esto nuevo para todos. Este 2021 que nos espera no sabemos cómo. Lo que sí se rescata, y rescato yo, principalmente trabajando en nivel primario y secundario como orientadora de aprendizaje y orientadora educacional, lo que los chicos a mí me dan día a día a través de las pantallas. En secundaria, por ejemplo, el comentario, señora, extraño estar en la escuela, extraño estar abrazada a mis amigas, queremos volver a la escuela para volver a vernos y no por la pantalla. De sentarnos en la vereda de la escuela y contarle lo que hicimos durante el fin de semana el lunes. Los chicos de primaria, cuando se entregan los módulos de alimento, te miran con esos ojitos a través del barbijo, como diciendo, quiero el abrazo, y vienen y te dan el piecito, el codito, y seño, hice la tarea, seño, la hice, pero mamá no tiene datos móviles, me dicen algunos, para subir la foto. Pero estoy haciendo la tarea. Yo quiero volver a la escuela, quiero el recreo. Y es el post-pandemia, es como bien remarca Luis, y se habló mucho ayer, que vamos a volver con una educación mucho más cooperativa, colaborativa, acompañado por mucho compañerismo. La escuela es el lugar de encuentro para todos. Hoy es un lugar distinto, un lugar virtual,
que siempre cuando empezó toda la tecnología decíamos, los chicos manejan mejor la tecnología que nosotros. Y hoy vemos que la tecnología a los chicos no los maneja, ni ellos la manejan. Ellos quieren ese tiempo real con los docentes, con sus compañeros, con la escuela. Entonces creo yo que el post-pandemia va a llegar lleno de abrazos por estos chicos que quieren ver a su docente, que quieren seguir aprendiendo más allá de todas las desigualdades, más allá de todas las diversidades que se presenten y adversidades, porque el no tener conectividad o la falta de crédito en los celulares de muchas familias, es algo más, pero no deja de ser lo que ellos sienten que aleja a la escuela. Y ellos no quieren alejarse de la escuela. Y lo rescato de todo lo conversasto ahora. Las nubes van a seguir estando, la escuela está y seguirá estando. Los docentes estamos y vamos a seguir estando. Y como bien escuché hace un ratito, no nos vamos a resignar que la educación quede en eso nada más, en el post pandemia o pensar cómo vamos a volver. Vamos a volver y mejor y mucho más, con todo el esfuerzo posible para que nuestros chicos día a día aprendan, y aprendan con amor, con cariño, con valores de colaboración, cooperación, siempre acompañado del amor, ¿no? Porque los docentes somos eso para los chicos, la verdad que sí. Un placer y un gusto participar de esta hermosa jornada. Gracias, Cintia. Bueno, Agus. Acá estoy, Sofi. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta más en los que vienen escribiendo, y si no, vamos a pedirle a los dos una reflexión final, no solamente pensando en la pandemia, sino llenándonos de esperanza, ¿no? De cómo podemos seguir en estos procesos educativos que son tan complejos y que hay muchas partes. Nada, algún mensaje que ustedes, también desde el rol que están teniendo hoy, a vos, Sofía, particularmente, que además de los cambios que tuvimos todos, vos tuviste otros cambios más. Entonces, nada, un poco pedirle una reflexión a vos, Sofi, y también a Luis, una reflexión final. Muchas gracias. Bueno, yo decía al principio que desde estos dos lugares que me toca ejercer hoy mis puestos de trabajo, los desafíos son múltiples. Como docente universitaria, sin lugar a dudas, sostener este espacio de enseñanza y aprendizaje a través de estos medios ha sido justamente, tanto para mí como para todo el equipo, un proceso que nos ha fortalecido también como equipo de cátedra. Festejo esa situación, porque son momentos que colaboran en la construcción de preguntas, en la elaboración de nuevos modos para pensar la enseñanza, y eso siempre es algo para festejar. Y en el marco de mi trabajo en la Dirección de Formación Permanente, en la subdirección de las propuestas de formación, también realmente es un doble desafío en el sentido de pensar cómo acompañar justamente el trabajo de directivos y docentes en este marco tan complejo, de acompañarlos a través de mesas de acompañamiento pedagógico didáctico, a través de diseño de dispositivos que colaboren en que colectivamente puedan seguir pensando la tarea de enseñar, y por el otro lado, en el diseño de propuestas virtuales que también interpelen los modos de seguir haciendo escuela en este contexto. Realmente el recibimiento que hemos tenido
de los docentes y los directivos, la inscripción a los cursos, el trabajo que se está realizando territorialmente es algo que no deja de sorprendernos, porque los directores y los docentes buscan justamente esas instancias de poder pensar juntos, de poder construir diferentes modos, de pensarse como un colectivo para enfrentar estas situaciones que tienen que ver con la organización institucional, con el desarrollo curricular, con la planificación de la enseñanza, con la problemática de la evaluación, que en este momento es todo un tema porque justamente estamos trabajando para entender que la evaluación no tiene, la evaluación es una categoría que no tiene por qué estar asociada a la calificación, a la acreditación, ¿no? Me parece que son desafíos que nos están juntando a pensar juntos, a construir estos conocimientos, y yo quiero destacar el trabajo que están haciendo todos los docentes en cada uno de sus puestos de trabajo, el docente de grado, el profesor, el preceptor, el bibliotecario, los profesores especiales, porque no solamente están pensando la enseñanza desde lo didáctico, desde lo pedagógico, sino que la están pensando en el marco de políticas de cuidado, de atención a sus alumnos, de trabajar para la inclusión, de esta búsqueda, ¿no? El otro día escuchaba el relato de una maestra de primer grado que comentaba cómo ella había conseguido todos los números de teléfonos de sus alumnos, y me decía, y además hice el ejercicio de aprender los nombres y apellidos de los padres de mis alumnos, porque esta necesidad de nombrar al otro, ¿no? Me dice, me parecía que esto de llamar y decir hola mamá era como muy lejano, entonces aprendí los nombres de mis alumnos y cuando llamaba podía decir, hola Alicia, soy Patricia, la maestra de Lucas. En ese nombrar, ¿no? En ese juego de nombres, yo lo que percibía era la amorosidad de esa maestra, que estaba pensando en ese niño, en esa niña, fuera de la tarea que estaba planificando, fuera de esa preocupación por la alfabetización inicial, porque aprendiera a leer y a escribir. Lo que ahí había en ese mensajito de WhatsApp, en ese recordar los nombres, hablaba del estar, del cuidado, de la presencia. Y así un montón de gestos y de relatos y de situaciones que muestran cómo hoy los docentes, más que nunca, porque creo que los docentes siempre tuvieron una presencia relevante, pero hoy más que nunca están ahí al lado de sus alumnos, de las familias, pensando, recreando modos para que la enseñanza y el aprendizaje sean posibles. Muchas gracias, Sofi. Bueno, yo me voy a sumar a lo que acaba de decir Sofi, con una frase de Andy Harvey, que recuerda que a los trabajadores de la salud, a los enfermeros, a los camilleros, a los trabajadores esenciales en todas las áreas, se los recuerda y se los aplaude. Y él dice, a los docentes nadie los aplaude, pero porque son los héroes invisibles dentro de esta pandemia. Y yo creo que algo de eso hay, ¿no? Que las escuelas son unas verdaderas heroínas que se han puesto a pensar aquello para lo que no habían sido preparadas. Esta vez sí, vieron que hay una frase tan común en las escuelas, yo no fui preparado para esto. La verdad que para esto de la pandemia realmente no habíamos sido preparados.
y sin embargo la asumimos y la estamos llevando adelante de la mejor manera posible, como decía una de las participantes que intervino. Yo voy a proponer una cosa: el día que volvamos a la escuela, les propongo que no demos clase, que hagamos fiesta. El primer día tiene que ser de fiesta. Tenemos que celebrar el reencuentro, tenemos que celebrar los abrazos, tenemos que contarnos historias, tenemos que jugar con los alumnos y las alumnas. Tiene que ser un día para la felicidad más absoluta que podamos construir para nuestros estudiantes. Con respecto a esto que esta solidaridad que nosotros esperamos, vuelvo a decir, yo no creo que se vaya a dar per se, habrá que seguir trabajando para construirla. Y esa construcción vale la pena construir la solidaridad, vale la pena construir la colaboración, vale la pena pensar juntos, vale la pena hacer un lugar que aloje a nuestros alumnos y a nuestras alumnas en la mejor condición que nos sea posible. Mire, yo les voy a contar una historia cortita, voy a tratar de, suelo contarla más larga, pero la voy a contar cortita, de algo que ocurría en mi escuela, cuando yo era director. Nosotros teníamos un centro cultural que funcionaba los sábados. Una profesora vino a proponer un taller de literatura oriental. En realidad ella me había dicho que era un taller de literatura china y japonesa en los siglos V y VI, con lo cual yo dije, este taller no va a andar. Pero después cuando ella lo contó, la verdad que era mucho más interesante que el título que le había puesto, y lo armamos, lo llamamos Taller de Literatura Oriental, y en ese taller alguna vez yo fui a verlo, cómo estaba funcionando, entré al aula, y la profesora tenía una cajita así del tamaño de una PlayStation, para los más grandes del tamaño de un VHS, pero electrónico. Apagó las luces ese día, prendió unos saumerios, puso música oriental y prendió ese aparato, puso las coordenadas de ese día para ese lugar, prendió el aparato y en el techo se armó el cielo de esa noche. Si los chicos a la noche salían a mirar las estrellas, iban a ver el cielo que estaban viendo en el techo del aula esa mañana. Y escribieron y leyeron los haikus que habían traído preparados, etc. Y había un alumno de ese taller, que era de muy poquitos alumnos, en una escuela de 1.300 alumnos, solamente 8 lo habían tomado. Y él decía que en la casa no le podían creer que se levantaba el sábado a las 8 de la mañana para ir a la escuela, porque tenía el taller de literatura, acostumbrado como estaba que los viernes volvía tarde de bailar y no había quien lo levantara antes del mediodía, y sin embargo se levantaba para ir a ese taller de literatura oriental. Y un señor grande, que era alumno del bachillerato de adultos, que era fletero, que nosotros lo tenemos filmado en un video en el que se ven sus manos lastimadas mientras escribe, dijo que en ese taller había descubierto que quería ser poeta, y hace aproximadamente un mes publicó su primer libro de poemas. Y yo creo que hay que tener cuidado con que la escuela le ofrezca a los chicos, a los estudiantes y a las estudiantes aquello que les reclama. Creo que la escuela es el espacio para ofrecer lo que no nos es pedido. Porque muchas veces los chicos y las chicas piden sobre un repertorio, sobre un abanico que conocen, que es acotado. Y nosotros tenemos la responsabilidad de mostrarles qué otras cosas hay en el mundo que están disponibles para ellos, ¿no? Yo creo que la escuela tiene que trabajar más sobre la oferta que sobre la demanda. Pensar qué tenemos para darles a nuestros alumnos, y si los alumnos no lo toman, no nos ofendemos, no es que no nos quieren, no es que nos abandonaron, no les gustó la propuesta, pensamos otra, no pasa nada. Los convoco y las convoco para cerrar a que pensemos lo imposible, a que pensemos lo impensable,
eso que no está disponible para las escuelas en las que nosotros trabajemos, pensémoslo porque es necesario, es justo, y solamente puede ocurrir si la escuela de verdad se pone de pie para ofrecérselo a sus estudiantes. Ojalá nos vayamos cada día, no de esta charla, cada día convencidos de que somos capaces de pensar lo impensable. Gracias de nuevo por esta invitación. Gracias, Luis. Gracias, Marina, gracias, Sofi. Gracias a todos los participantes de todo el país, que fueron un montón. Ya nombraron la cantidad de provincias que había, y para cerrar quiero agradecer también a la editorial que publicó el libro. Yo creí que algunos temas eran tan pesados que me iban a hacer algún recorte, me iban a pedir, a ver si podés decir esto de otra manera, porque la verdad es que no, que fue maravillosa la experiencia con Lugar Editorial, que así como lo escribí, lo publicaron, hicimos las correcciones de estilo que fueron necesarias, pero la verdad que en eso Graciela Rosenberg y Betty Allen han sido unas maravillosas tutoras de este libro. Gracias de verdad a la Universidad de Lomas, gracias, muchas gracias, porque me he sentido muy, muy cómodo en este momento que he compartido con todos ustedes. Cuando volvamos a la presencialidad, vas a venir a visitarnos, Luis. Bueno, cómo no, con mucho gusto, con mucho gusto. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Sofi, muchísimas gracias a todas, a todos y a todes, y los esperamos mañana a seguir profundizando, analizando y reflexionando junto a Marina Pauloso, que acá nos acompañó hoy también, y a Néstor Pam. Así que estas cuartas jornadas van a durar hasta el sábado, así que nos quedan 2 días más para seguir encontrándonos y seguir pensando y repensando. Obviamente todas estas grabaciones van a estar subidas a YouTube después, el que quiera recuperarlas y disfrutarlas nuevamente. Muchas gracias y que terminen bien el día. Muchas gracias a todos. Adiós. Chao, suerte, gracias.